Edición número 23 de este su espacio vital a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias también por permitirme que los y las acompañen estas tardes de pandemia. Estamos a un mes del programa, es un baby de un mes. Fue el 18 de enero que empezamos esta serie de Espacio Vital y les agradezco muchísimo en nombre de todo el equipo de producción que nos favorezcan con su sintonía y que estén con nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Somos 4 personas las que le llevamos este programa a usted todos los días. Betty Elías y Catalina Quinto, ellas producen el programa. Chiqui Porras está en los controles electrónicos digitales de RPP Noticias. Todos los días soplándome en la oreja que me pase al cristal y ya le he dicho que no. A la Alianza me voy a la segunda división con el Alianza Lima y voy a regresar más fuerte que nunca. Y quien les habla. Cada vez que el programa le guste, cada vez que el programa salga bien, señora, y usted diga, wow, qué buen programa, he aprendido un montón, eso es mérito de Betty Elías y Catalina Quinto y Chiqui Porras. Y si usted dice, uy, qué horrible programa, no me gustó, bueno, es culpa mía, ¿ok? Gracias por estar con nosotros en el programa. Hoy día vamos a hablar un poco de la pandemia que se está calentando en el Perú y en ciertas zonas geográficas. Toda la parte central, Lima, la zona de Sierra Centro, un poco al sur, se está calentando. Hay evidencias, hay números que nos muestran de que la pandemia está afectando esta zona de nuestro país. Entonces, yo creo que es importante que revisemos qué es lo que está pasando. Vamos a recordar los números, vamos a recordar cómo es que se mide la intensidad de una pandemia, cuáles son los marcadores, indicadores, como se llaman, que nos dicen que la cosa no está yendo bien. El doctor Alfonso Nino, él es médico salubrista, director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, está con nosotros. Alfonso, qué gusto de saludarte. Buenas tardes. No te oigo, mi querido Alfonso. Ha cortado. Bueno, vamos a restablecer la comunicación con el doctor Alfonso Nino, pero ya lo hemos hablado muchísimas veces, pero usted sabe cuando la coyuntura viene y suceden cosas y la atención se desvía, todos nos vamos a ese lado y a veces descuidamos lo principal. ¿Cómo se dice eso? Te vas por las ramas, ¿te acuerdas cuando en la escuela nos decía? No, tienes que ir al tronco del árbol. ¿Cuál es el tronco del árbol? Tú te estás yendo por las ramas. Y a veces es así. La coyuntura nos hace que nos vayamos por las ramas hablando de esto. Y el tronco, lo principal, que es la enfermedad, la pandemia, como que la descuidamos. El doctor Alfonso Nino ya está con nosotros. Alfonso, qué gusto de saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, Elmer. Gracias por la invitación. En primer lugar, un poco consternado por lo que pasó en nuestra universidad y también un poco pedir perdón un poco a la población por lo que ha pasado. Me siento un poco como el avión de Chapecoense que se cayó, que súbitamente todo iba bien hasta que se cayó. Exactamente lo que ha pasado. Pero al día siguiente nos dimos cuenta que el avión era manejado por un truán que negociaba con el negocio, había hecho lobby y decía que esa empresa supuestamente era exitosa y los pobres pasajeros no sabían nada, y creo que eso ha pasado un poco en nuestra universidad. Hay una gran cantidad de personas, profesores, alumnos, que estábamos ignorantes de lo que pasaba, y eso quiere decir que también tenemos culpa nosotros, porque una vez un profesor dijo en Cayetano, no hay gente, digamos, una mala palabra, pero no hay delincuentes, ¿no? Me parece que nosotros la creímos. Y entonces cada vez más se va tomando estas cosas, y creo que la falta de control lo ha dado. Y también un contexto nacional, ¿no? Donde creo que, así como por ejemplo hay un caso ahora de una persona que cita cama UCI, llama a los contactos, llama a las personas que supuestamente tienen poder para que te ubique una cama. Y entonces buscas rodearte de gente de poder para poder acceder a un servicio que es público y debe ser acceso para todos. Entonces a veces, digamos, el poder lo buscan a través de cualquier espacio de investigación
etcétera. Entonces, la vacuna ahora vale oro. Entonces han logrado buscar un circuito de poder para mantener su hegemonía o su imagen, pero a costa de mucha gente. Yo creo que... Muy bien, ya. Entonces, bien, eso ha sido una cosa terrible para nosotros, pero también han mostrado la resiliencia. En 12 horas hemos cambiado a todas las autoridades y pedimos un poco disculpas a la población, pero que hay toda una historia detrás de nosotros, de profesores y alumnos, que vamos a reivindicarnos con la población. Muy bien. Gracias. Fabuloso, Alfonso, pues muchísimas gracias. No era mi intención hablar de esto. Yo trato de hacer de este programa El Espacio Vital una isla en la que nos aislemos, valga la redundancia, de lo que sucede, para dar conocimiento, para dar información al público. Pero te agradezco que espontáneamente tú hayas pedido disculpas, en nombre de tu universidad. Muchísimas gracias por eso, Alfonso. Claro. Como te repito, no era mi intención hablar de eso, pero bueno, tú lo has hecho y acertadas, y al público te ha escuchado atentamente. Muy bien, Alfonso, vamos a hablar de epidemiología. Sobre el tema, lo que vemos en los datos es que hay un crecimiento sostenido desde el último mes, que se ha pasado a febrero, pero una cosa que he analizado hoy día es que hay información por provincia y vemos que el promedio actualmente de las 196 provincias que tiene el Perú, 36 provincias tienen el 71% de los casos. O sea, 36 de las 196 tienen casi el 80% de los casos de COVID. Y casi todo, más del 50% de los casos están en Lima. Y las provincias alrededor de Lima, todo lo que es el norte chico y el norte sur, Cañete, y los departamentos de Ica, y las provincias de Pisco, Chincha, son las que están volando. Mientras tú ves algunas provincias, por ejemplo, Chota en Cajamarca, el mismo Cajamarca, Piura, Tumbes, están con casos, pero se mantienen más o menos en la normalidad. En el sur tenemos Puno, en la zona de Juliaca, es la zona que más avanza. Entonces yo creo que debería haber un mapeo de ese tipo. El promedio del Perú es más o menos 12 muertes por día. Entonces, por ejemplo, ese puede ser un indicador, que 12 muertes por provincia, no más o menos. Las provincias que tengan, digamos, 20 muertos, se cierra la provincia. Y no entran en nada, como está haciendo Europa, España, etcétera. Y entonces yo creo que para mí hay que cerrar Lima. O sea, entrar y la salida de Lima es el gran problema del gran contaminador. Y viendo las provincias del sur, Chico, etcétera, es ver qué medidas podemos hacer. Entonces yo creo que, como tú sabes, el tema técnico sanitario y lo político se han venido uniendo y entonces a veces se ve... Alfonso, vamos a hacer una cosa, tenemos que tomar una pausa. Cuando regresemos vamos a entrar en esto de los datos, porque me interesa eso, que más del 50% están en Lima. Regresamos. Mándale un WhatsApp, dígale feliz cumpleaños, John Travolta. ¿Se acuerda esta película de 1977? Fiebre de sábado en la noche. ¿Cómo bailaba el John Travolta? ¿Se acuerda cuántos hombres lo imitábamos? Queríamos bailar como John Travolta. No se podía. Está cumpliendo 67 años hoy día John Travolta. Nació en Nueva Jersey. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Este es su espacio vital a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Encantado de estar con ustedes como todos los días a esta hora, agradeciéndoles siempre que me permita que los y las acompañen estas tardes de pandemia. Si usted recién prende la radio, estamos conversando con el doctor Alfonso Nino, quien es médico salubrista y es director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Estamos hablando sobre el estado actual de la pandemia en nuestro país. ¿Qué está pasando? ¿Qué partes de nuestro país están calentándose? ¿Hacia dónde está yendo la pandemia? Y nos ha dado datos muy interesantes el doctor Nino. El Perú tiene 196 provincias, pero 36 de ellas tienen el 80% de los casos. 36 de las 196 provincias. Y nos ha dicho
que más del 50% de todos los casos de COVID-19 que se están produciendo están ocurriendo en Lima. No solamente en la ciudad de Lima, sino Lima Norte como yéndose para Huaral y Lima Sur como yéndose para Cañete, nos dice él. Y entonces estaba él tratando de fundamentar que una de las soluciones, él está proponiendo esto, es de que se cierre Lima. Alfonso, elabora un poquito más en esta idea. ¿La has propuesto? ¿Alguien la ha propuesto? Cuéntanos un poco cuál sería el fundamento de eso. He leído y he visto lo que está pasando en Europa, ¿no? Que entonces han hecho desde del semáforo macro, que eran las regiones, han pasado a un semáforo micro, ver un poco las provincias y hasta llegar a distritos, ¿no? Para no afectar a todos. Entonces eso ha ayudado mucho en Europa, el cierre incluso en la zona urbana de Madrid, de algunas zonas que se cierran y no se deja entrar ni salir de acuerdo al número de casos. Entonces se va viendo el número de casos, los fallecidos, unos indicadores que pueden ayudar para cerrar y abrir. Entonces puede ser, por ejemplo, si tú no tienes casos, puedes abrir y puedes abrir algunas actividades económicas, pero el número de muertes, y algunos sugieren que, por ejemplo, una provincia que tenga más de 20 muertos por día debería cerrarse totalmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya hemos buscado algunos indicadores. Estoy dando algunas ideas de lo que hay en otros sitios, pero creo que es para no abarcar todo el país, porque como ustedes, no solo todos estamos de una manera igual, sino hay algunos sectores que están... Claro, ahora habría que obviamente planificarlo bien, Alfonso, habría que planificar porque mucha gente puede trabajar en otros lugares, está saliendo de su distrito y cómo se cierra todo un distrito, una provincia. Bueno, habría que planificarlo, es una idea interesante de analizar. Cuando tú dices que más del 50% de los casos están en Lima, no es entonces la ciudad de Lima, la Lima metropolitana, sino Lima provincia. Defínenos esa área, ¿dónde está ese 50% de casos? Es Lima y Callao, ¿no? Básicamente los distritos que conocemos de Lima y lo que es la región Lima, ¿no? No solo en el centro de Lima, sino los distritos que hay en Lima, ahí están los casos, ¿no? Porque además tienen la mayor cantidad de población. Decía más o menos que el 30% de la población de Lima de Perú está en Lima, sí. Por el 5% de los establecimientos del Perú. Si el Perú tiene 10.000 establecimientos, vamos a tener más o menos unos entre 500 a 1.000 establecimientos para atender a 10 millones de personas. Entonces, este es el problema, que en Lima hay pocos establecimientos de primer nivel, aparte están cerrados por el tema de las comorbilidades del personal, y entonces el refugio son los hospitales, y lo que vemos en Lima es la saturación. Creo que también hay un tema ahora de que ya la gente está ha encontrado la receta en el oxígeno, que ya considera que los hospitales están llenos y saturados. Entonces, la pandemia, el año pasado, se acuerda que entró por el norte del Perú, se acuerda cómo estaba Lambayeque, cómo estaba Piura, se acuerda después cómo se movió como una ola y se fue al oriente, a Iquitos, se acuerda de eso. Y el resto del país estaba tranquilo. Y en la segunda ola se prendió la sierra, se prendió el sur, se prendió Juliaca, se prendió Puno. Y ahora estamos en este tercer movimiento de la pandemia, en la que están aumentando casos, muertes, pero es como en el centro del país, en esta parte de Costa Centro, Lima, Callao, un poco de Ica, un poco del norte de Huaral, y nos estamos yendo a Huánuco, a Pasco, a Junín, Huancavelica, que se va bajando a Ayacucho y a Apurímac. Estos datos, supongo, deben ser conocimiento de esos alcaldes, de los gobernadores regionales, que deben estar haciendo todo lo posible para que en estas zonas, en Huánuco, en Pasco, en Junín, en Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, estén las campañas muy activas de concientización, uso de mascarillas y, como decía el doctor Nino, de repente, algunos lugares que tengan un número muy alto de muertos, esas zonas rojas, se las para, se las vigila mucho más. A eso tenemos que llegar. Igual que en el fútbol, cuando dicen que hay tal gol, un gol quirúrgico. ¿Por qué quirúrgico dicen en el fútbol? Porque ha sido bien hecho, preciso. Bueno, igual, yo creo que el abordaje
de esta pandemia tiene que ser mucho más quirúrgico, mucho más preciso para no afectar otras zonas, porque la economía está sufriendo mucho. La economía está sufriendo mucho, pero obviamente, ¿de qué economía va a poder gozar un muerto? No. Por lo tanto, la salud es primero. Pero la salud tiene que ser quirúrgica en su abordaje. La salud pública tiene que ser quirúrgica en su abordaje de control de la pandemia. En resumen, señor, señora, tenemos esta zona, se está prendiendo. Por favor, la mascarilla doble. Una mascarilla quirúrgica, encima su mascarilla de tela bien puesta, nariz y boca bien cubiertas. Evitar las aglomeraciones. Si usted entra a una tienda, a un lugar, en la casera, en el mercado y está lleno de gente, mejor retírese. Vuelva en otro momento. Y lo otro, por favor, no haga fiestas en su casa. Y si a usted lo invitan o la invitan a una reunión de fin de semana, ¿sabe qué? No vaya, no vaya. Ahí empieza el contagio y el contagio en un mes puede estar haciendo que su familia esté llorando porque no hay oxígeno. ¿Y dónde agarró el contagio? En esa fiesta que le invitó su comadre. No lo haga. Vamos a regresar después de la pausa, no se vaya. Estamos en este su espacio vital para este día jueves 18 de febrero del año 2021, el segundo año de la pandemia. Si usted recién se une a nuestra transmisión, estamos conversando con el doctor Alfonso Nino, que nos estaba describiendo dónde, en qué zonas geográficas de nuestro país la pandemia está todavía muy activa y está aumentando. Nos ha dicho que es Lima Metropolitana, que tiene el 50% de todos los casos de COVID están en Lima. Y que 36 de las 197 provincias tienen 80% de los casos. Alfonso, ¿qué otras zonas? Porque tenemos entendido que, y disculpa el problema técnico que tuvimos, Alfonso, ¿qué otras zonas? Tengo entendido que la Sierra Centro también, Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, se están calentando. ¿Qué nos puedes decir de eso? Por ejemplo, en la selva, lo que está calentando un poco es Iquitos, pero, por ejemplo, Pucallpa se ve que está bajando. San Martín está bajando, incluso San Martín está mandando oxígeno a Pucallpa. Un poco la solidaridad entre provincias y regiones tiene que darse ahora. En el sur, Puno está subiendo bastante, y en el centro, Ica, con sus dos provincias emblemáticas, Pisco y Chincha, que son las que totalmente ivermectizadas, están volando. Creo que ese es un tema. Pero, por ejemplo, en el norte, Sullana, Tumbes, Piura mismo están con casos más o menos manejables, pero Trujillo, por ejemplo, está aumentando a diferencia de Lambayeque. Entonces, como hay una homogeneidad en todo, algo está pasando que tiene que ver con el movimiento de las personas, ¿no? Así es. Alfonso, acabas de decir algo, a ver, que me ha dado curiosidad. Dices esas zonas ivermectizadas, o sea, sí. La zona de Chincha, Cañete, ¿ustedes han hecho algún estudio? ¿Alguien ha hecho una evaluación para saber, por ejemplo, lo que pasa bien es a ver, discúlpame que te haga la pregunta. ¿Cuál es la prevalencia? ¿Cuánto por ciento de la gente usa ivermectina en esa zona de Chincha y Cañete? Mira, yo creo que no solo en Chile, creo que yo diría que ahorita he visto que están haciendo un estudio en la Facultad de Ciencias para ver en los desagües los residuos de ivermectina que hay. Entonces creo que esto ya todo el país debe estar en 70-80%. Muy bien. Entonces no podemos decir que la zona de Chincha y Cañete es la zona que más ivermectina usa. No podemos decir eso. Lo que tú estás diciendo es que ya se ha extendido a todo el Perú. Lo que tiene más casos, digamos, actualmente en el sur, Ica y Chincha, ¿no? Entonces, a pesar de que toma bastante ivermectina la población. Exactamente. Ya, eso es lo que nos quieres decir. Entonces, obviamente, eso no apoya la creencia de mucha gente que la ivermectina es un profiláctico y que te va a proteger. Eso es lo que nos quieres decir. Así es. Ya, entonces, ya no hay un poco un argumento que podemos tener. Yo creo otro tema que tú has planteado que me parece es un poco que con este cambio de ministro creo que también hay que cambiar un poco la ruta de cambiar. Es, por ejemplo, la presencia de los gobiernos locales. No están involucrados, por lo menos el anterior ministro no había un involucramiento. Entonces creo que tiene que acercarse a los gobiernos locales, los gobiernos regionales, para que tomen un liderazgo, no solo en el control, sino también ahora se nos viene la vacunación, y eso no se ha hecho.
También yo creo, por ejemplo, se ha puesto en el reglamento que los únicos que van a vacunar son las enfermeras. No va a haber enfermeras para vacunar. Entonces, como se hizo en Chile, en Colombia, en Brasil, hay que utilizar otros recursos que puedan vacunar, médicos, obstetrices, técnicos de enfermería, personal del ejército, ¿no? Capacitarlos adecuadamente porque la demanda de vacunadores va a ser tremendo. Pues a veces he visto, como lo pones una enfermera, no hay suficientes enfermeras para esto. Entonces yo creo que hay que romper el esquema a veces de una profesión y romper como que el ministerio y las enfermeras van a ser los responsables de la vacunación. No, todos somos responsables de este proceso y todos tenemos que involucrar y dar nuestras capacidades para poder llegar, que la vacuna llegue a todas las personas. Yo creo que cambiar, yo lo escuché al ministro con mucho gusto, que dice que va a involucrar a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, para de la mano ir apoyando a la vacunación. Por ejemplo, ahora hay problemas del registro de a quién le pongo la vacuna, ¿no? Entonces, realmente es utilizado el registro del Ministerio de Salud y que no coincide con lo que hay en la región. Entonces, toda la información de las personas de riesgo tiene que venir de las personas que están cerca de ellas, que son los gobiernos locales, conjuntamente con los servicios de salud, y llevar una información de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Yo creo que hay que cambiar esa estrategia y no vamos a tener problemas para llegar a todos. Eso es lo que se está haciendo en otros países, porque no lo podemos. Además, nosotros tenemos toda una experiencia. Por ejemplo, en la erradicación de polio era así. O sea, un involucramiento de toda la población con la empresa privada, etcétera, para poder vacunar a todas las personas. Obviamente, si es que no se involucra a la población y eso se hace a través de los gobiernos locales, ¿quién mejor que un alcalde que conozca a su gente, se relacione con su gente? Todo todo programa de salud pública va a ser mejor. Pues Alfonso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Muchas gracias, Elmer. Un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias. El doctor Alfonso Nino, médico salubrista, nos estuvo dando ideas de cómo esta pandemia se puede controlar. Me gustó lo que dijo de que el gobierno local, los gobiernos locales, los alcaldes tienen un papel fundamental en el manejo de esta epidemia. ¿Quién mejor que un alcalde, señora? Dígame usted, que conozca su vecindario, que conozca a su gente, tenga sus recursos para que estas campañas, no solamente de vacunación, que es la que se viene, sino de prevención, de educación, se hagan. Porque a veces esperamos que la cosa venga del ministerio, todo el ministro y el gobierno local en dónde está. Y eso es importantísimo de que todos lo sepamos hacer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Faltan 3 minutitos para entrar a la pausa, pero hay una noticia que es de lo más interesante desde el punto de vista médico. Mire, la Organización Mundial de la Salud concluye que la variante sudafricana de este virus, el nuevo coronavirus, no es más mortal que otras. Esto es importantísimo, señora. Mire, ¿se acuerda que el primer ministro de Inglaterra, el señor Boris Johnson, había dicho: estamos documentando que este virus, el del británico, era más mortal? Entonces muchísima gente cuando escuchó eso, y los medios de comunicación, pensaron de que el virus causaba una enfermedad más mortal, de que el virus había mutado y que COVID-19 se había convertido en una enfermedad diferente, mucho más mortal que la que había. Pero, mire, eso no es así. Lo que ha sucedido es que al ser más contagiosa esta variedad, la variante británica, y esta sudafricana, al ser más contagiosas, aumenta el número de casos. Entonces, por decirle, en vez de que se produzcan 1,000 casos en una semana, ahora se producen 1,400 casos en la misma semana. Ese exceso de 400, de 1,000 a 1,400, ese exceso de 400 origina más casos de hospitalización y más casos de cuidados intensivos y por lo tanto más muertes. Entonces, es cierto que las nuevas variantes ocasionan más número de muertos, pero el mecanismo es importante de entender.
No es porque la enfermedad COVID-19 sea diferente, más mortal, más letal, que mate más. No, es porque al aumentar proporcionalmente el número de casos totales, aumenta también proporcionalmente el número de casos severos, el número de hospitalizados y el número de muertos. Y eso es lo que ha dicho la OMS el día de hoy, que la evidencia que ellos han revisado indican de que la enfermedad COVID-19 no es más grave, no es una enfermedad diferente, no es COVID-19 raya 2, por decirle, no. Es la misma enfermedad, no es más letal, no es más mortal per se como enfermedad. Y le explico nuevamente, todo es proporcional. Al haber más contagios, hay más casos. Al haber más casos, hay más complicados. Al haber más complicados, hay más fallecidos. Esto es importante, muy importante, porque hasta este momento la evidencia entonces nos indica de que sigue siendo el mismo virus, la variante es más contagiosa y la enfermedad sigue siendo la misma, COVID-19. Vamos a tomar una pausa. Vamos a regresar en un momentito